revista de Radio Ben. Soy Saidi Mariano con ustedes y hoy es lunes, pero estamos por acá acompañando. Señores, estoy agradecida del Señor porque vamos a compartir con un invitado muy especial, quien es el doctor César Ávila, que es ginecólogo y endocrino. Vamos a hablar de un tema que tanto las mujeres como los hombres deben prestar atención, porque es un tema que yo creo que sí, doctor, que nos afecta a todos cuando se tiene. Buenos días, doctor, bienvenido a la revista. Sí, muchas gracias, buenos días. Para mí de verdad que es un placer estar aquí y poder llegar a tantas personas a través de sus redes. ¡Qué bálsamo tener a Saidi hoy aquí! Y hablando de medicina. Oye, yo me siento rarísima, pero bueno, estamos aquí. Y que la otra vez nos tocó a los hombres. De repente le preguntan, en vez de decir, doctor, vamos a hablar de ovario poliquístico. Doctor, vamos a hablar de conseguir la visa para... No. Aquí hoy, atención, aquí hoy vamos a hablar de asuntos ginecológicos y vamos a hablar de endocrinología, ¿verdad que sí, doctor? Porque esa es la especialidad del doctor. Y hoy vamos a hablar de ovarios poliquísticos. Doctor, yo tengo una caterva de preguntas así. Yo no sé si usted conoce bien ese término. Exacto. Sí, muy coloquial. Una caterva de preguntas en cuanto a lo que es el ovario poliquístico. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es ovario poliquístico? Sí, muy bien. Realmente el ovario poliquístico es un síndrome que engloba diferentes características y que es importante decir que es la principal endocrinopatía que afecta a la mujer en su edad reproductiva. O sea, que es uno de los principales motivos de consulta de nuestra paciente, de la consulta en el día a día. Entonces, de manera conceptual, podemos definir lo que es el ovario poliquístico como un síndrome que se caracteriza básicamente por la oligoamenorrea o la irregularidad menstrual, la aparición clínica o bioquímica de hirsutismo o vellitos en la cara y el reporte sonográfico con hallazgos a favor de quistes en los ovarios o folículos. ¿Qué le ocasiona eso? ¿Qué puede ocasionar esos quistes en los ovarios que son tan difíciles y tan problemáticos para las mujeres? Sí. Los quistes, es normal que una mujer tenga quistes o folículos, que realmente lo que son folículos. Porque a veces se dice quiste, tiene pero un son quiste folículos. o dos quistes. ¿Cuál es la diferencia entre un poliquístico y que hayan uno o dos? Así es. Toda mujer en edad reproductiva tiene una corte folicular, o una cantidad de huevitos, para que los oyentes nos interpreten mejor. Entonces, se supone que en cada periodo menstrual la mujer debe de producir al menos 10 folículos en ambos ovarios, en uno cada ovario. Entonces, de esos 10 folículos se supone que uno solo tiene la capacidad de poder ser fertilizado en forma natural. Entonces, cuando hablamos de múltiples folículos, ovarios poliquísticos, se supone que exceden un volumen de más de 10 milímetros, sonográficamente hablando, o que tenga más de 10 folículos en cada uno de los ovarios. O sea, hablamos de ovario poliquístico, que no es para nada lo mismo que un ovario poliquístico, que un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ahora nos complicamos. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia ahí engloba, cuando vamos de lo que es el concepto, que se acompaña de otras características, como la aparición del vello, el hirsutismo. Siempre que las mujeres tienen vello facial, ¿es porque hay ovario poliquístico o pueden también haber No otras necesariamente. Yo creo que por testosterona también. Sí, cuando estamos evaluando al paciente debemos hacer el diagnóstico diferencial. Hay otras entidades que pueden producir la aparición del vello de forma más masculina, porque hay vello, pero ahí tiene un efecto más grueso, entonces se visualiza más físicamente. Entonces, ¿cuáles son como las principales características o los principales síntomas para que se pueda determinar que hay ovario poliquístico? Sí. Es decir, ¿cuándo una mujer llega a su consulta y cree que tiene ovario poliquístico o usted puede presumir eso? Sí. Regularmente esto es una entidad que ha dotado de muchas discusiones por las formas de hacer el diagnóstico de la misma. Y estamos hablando de la principal endocrinopatía. De hecho, se han desarrollado congresos solamente de hablar de ovarios poliquísticos. Wow. Para un dato histórico, desde 1935 se ha comenzado a estudiar esto. Y anteriormente se le llamaba síndrome de Stein-Leventhal, porque un señor doctor que se llamaba Stein y otro Leventhal comenzaron a ver en pacientes que laparotomizaban o operaban que los ovarios tenían muchos quistes. Decía, pero ¿qué problema? Para otros pacientes lo que encontramos que tiene mucho quiste en los ovarios. Entonces, cuando evaluaban otra característica como el sobrepeso, el hirsutismo y la
oligamenorrea o la irregularidad menstrual. Entonces ellos determinaron que esto es un síndrome y comenzaron a evaluar todos los efectos que tenía en el paciente en torno a lo que es la infertilidad, en torno a lo que es los trastornos endocrinometabólicos, Eso en tiene que torno ver a la con que protección subida cardiovascular. de peso, bajar Sí, de peso, están algo así. asociados una con otra. Ok. También está lo que es, se asocia con mucha entereza lo que es la insulinoresistencia. O sea, ahí, y usted como de nutrición, por ejemplo, hay una resistencia a la insulina. No quiere decir que el paciente sea ¿Y diabético. pudiera ser diabético? Ah, eso le iba a preguntar. No quiere decir que el paciente sea diabético. Sin embargo, con el paso de los años, si el paciente no se adquiere un tratamiento adecuado, podría debutar como una diabetes de manera un poquito más temprana. Pero no es diabético de manera per se. ¿Y el tratamiento? ¿Se extirpan, se operan, se dan medicamentos? ¿Cómo funciona eso? Ah, pero yo no era la única que tenía la pregunta. Sí, el tratamiento realmente va a depender de múltiples condiciones, porque ya vemos que se puede presentar con diferentes variantes. Entonces se atiende de manera individualizada cada una de las variantes que podemos tener en estos pacientes. En términos generales, tenemos tratamiento para pacientes que no buscan embarazo y para pacientes que desean simplemente regularizar su periodo menstrual y mitigar los efectos secundarios como la obesidad, la insulinoresistencia y lo que es el hirsutismo. O sea, hablando de embarazo, ¿puede afectar el poliquismo a que las mujeres no salgan embarazadas? Sí, puede disminuir de Las manera... probabilidades. Sí, en términos de tiempo, sí. No quiere decir que no puedan embarazarse. Sin embargo, Pero que le como va a hay dar un más problema dificultades. de anovulación, porque la paciente no ovula de manera regular, entonces sí puede tener un problema de no lograr un embarazo en un tiempo X. Y cuando se Pues retrasado. diagnostica ovario Habla- poliquístico, ¿da dolor? Quiero saber, ¿siempre hay dolor o es un asunto que puede presentarse asintomático solamente con lo que usted ha mencionado, a veces la aparición del vello, la subida de peso y ese tipo de cosas? ¿Hay dolor que se presenta en este o no? No, Porque cuando yo oigo eso, es- yo creo que sí. Pero regularmente la principal causa de que el paciente va a la consulta, doctor, no estoy viendo No me está llegando la menstruación. menstruación, sí. Sí, inclusive el vello lo pasan como algo secundario, el hirsutismo. mi abuela tenía o el vello, mi mamá tenía vello, mi tía tenía, entonces bueno, Pero lo pasan ciertamente, normal. como le hablaban, en el 1935 estaban operando pacientes por ovarios poliquísticos. Y era porque el ovario crecía mucho. O sea, si no hay un control de este crecimiento folicular exagerado, puede llegar el volumen ovario a ser un poquito más grande y puede hacer una torsión del pedículo del ovario y eso puede generar dolor. Pero son casos muy aislados. Principalmente el paciente ya hoy está un poquito más orientado y automáticamente el paciente tiene 2-3 meses sin ver el periodo. En la mayoría de los casos acude a un médico Y ginecólogo. no puede suceder lo contrario, que haya un periodo menstrual demasiado prolongado. Bueno, cuando analizamos la fisiopatología de la enfermedad, entendemos que hay un bloqueo a nivel de unas glándulas que hay en la cabecita que se llamaban los pulsos de la GnRH, son muy rápidos. Entonces, ¿qué provoca esto? Que a nivel del ovario, cuando la hormona luteinizante la estimula, hay una sobreproducción de estrógenos que no tiene contra con la progesterona, que es lo que usualmente ocurre en un ciclo normal. ¿Qué significa esto? Que el endometrio, como un órgano efector, va a tener mayor cantidad de estrógeno y este va a crecer más. Entonces, ahí está la respuesta que usted me pregunta. Va a haber sangrados, periodos largos sin ver la menstruación y sangrados profusos cuando llega. O sea, hay mayor cantidad de sangrado porque la descamación es mayor del endometrio. Y eso puede provocar anemia en las mujeres. Sí, puede llegar. No es lo más regular, pero puede llegar a tener procesos de anemias leves regularmente. Estamos conversando con el doctor César Ávila, ginecólogo y endocrinólogo. Usted puede hacer sus preguntas a través del 809-550-2445, también a través del 809-813-1029. En cualquier momento pueden interrumpir y hacer su pregunta. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo veo la preparación del doctor Ávila, lo que habla y como la Como pasión. con una fluidez. Sí, Ajá. ¿Cómo que sabe eso? Sí, ¿Cómo la que pasión. sabe? ¿Cómo que sabe? Comenzó a hablarme de un asunto que nada más yo me acuerdo que me lo daban en el bachiller. Sí. Los cuerpos leutenizantes, algo Sí. así. Y hay que decir algo, si el doctor tiene mucho conocimiento, tú tienes un buen recuerdo. Sí, pero también Pero yo, muy buena, mira, lo que tantos pasa años. es que yo soy mujer, las mujeres, y la verdad es que Claro. los temas médicos y en estos Con tantos años los, recordarse. de los medios, conversar con médicos y por ejemplo con la especialidad del doctor. Los hombres me ha solamente ido vamos al haciendo médico cuando nos entender estamos muriendo. Las mujeres todos los meses. Tenemos una llamada telefónica, una pregunta para el doctor. Por favor, Saidi.
Buenos días. Dios te bendiga. Amén. ¿Tiene una pregunta para el doctor César Ávila? Y yo quiero hacer una pregunta a él, porque mi esposa que tenía que hacer esa pregunta, pero ella no habla mucho español, pero Hágala para usted y preguntarla a usted le él. traduce, Adelante. hermano. Mira, doctor, necesito saber por qué cuando la mujer tiene su menstruación, en el momento de su menstruación tiene mucho dolor de cabeza, de cintura, por favor. Muy Mucho bien. dolor de cabeza y Que por cintura. qué le duele la cintura y mucho dolor de cabeza con la menstruación. Ajá. Y otra cosa, doctor, y puede tener la menstruación 2 veces al mes. Entonces, el mismo mes tiene su menstruación 2 veces. Hay una situación. Ya, Bueno, ok. muchísimas El doctor gracias, le responde doctor. ahora. Yo creo que es un tema muy interesante. Hablar del periodo menstrual lo podemos agotar en otro espacio, Claro. porque es un tema súper interesante. Y realmente dolor no es normal. En nada el dolor No, es y normal. El aparentemente dolor es un hay- signo de alerta. Tú puedes tener cierta molestia con la llegada del periodo menstrual por Poco de inflamación, inflamación, exacto. pero no un dolor que te incapacite para hacer tus labores cotidianas. Sí, ahí Entonces, probablemente habría hay... que estudiar a ver qué estaría pasando ahí, si hay algunas condiciones que... Sí, porque estén entonces él habla de dos dolores, el dolor en la cintura y el dolor propio de Mira, tener la menstruación. También Yo hay un tengo- síndrome que se llama síndrome disfórico premenstrual, que engloba algunas características, pero ese tipo de condiciones regularmente habría que... Pero Creo lo que trataremos entonces en otro. pero la gran recomendación con el señor sería que vaya a una consulta. Sí, porque debe de asistir a su médico ginecólogo Está porque sufriendo. no es normal que en un lapso menor de 30 días hagan 2 periodos menstruales. Ok. Buenos días. Buenos días. Tenemos una llamada. Buen día. Aló. Hola. Buenos días, Sí, ¿quién con nos el habla? doctor María. María, cuéntenos Hola, María. su pregunta. Ok, María, perdón. Muy bueno el programa, los felicito en todas las partes y los tópicos que ustedes tienen, excelente. Y justo necesitaba un especialista como el doctor. Aleluya. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, necesito que me ayuden. Mire, tengo mi hija menor que tiene dificultades con las reglas, se le han hecho irregulares, pero es por un tratamiento que ella lleva hace ya más de un año. Entonces, es como irregular, se puede decir que casi no le llega la regla. Entonces, los medicamentos son psiquiátricos. Yo quisiera que me orientara el doctor. ¿Cuántos años tiene, No, perdón, la niña? Tiene 21. Ok, muy bien. Parece que ella consume entonces medicamentos psiquiátricos y le está afectando la menstruación. Sí, así es. Realmente siempre hay que, son pocos datos, pero hay que evaluarlo. Ciertamente la mayoría de los medicamentos que se utilizan en esta esfera pueden alterar lo que son los pulsos de la GnRH, que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces esos pacientes pueden cursar de una manera u otra con periodos de oligomenorea. Y es puramente normal por los efectos del medicamento que están dándose a nivel del hipotálamo. Ok, tenemos otra llamadita, Andy. Buenos Sí. días. ¿Su nombre y desde dónde? Hola. Bueno, Sí, ¿desde dónde nos habla? Santo Domingo. ¿Y su nombre, corazón? Eridania Marmolejo. Lucelenia, ¿tiene una pregunta para el doctor Ávila? Eridania Marmolejo. Ah, Eridania, perdón. ¿Sí? Cuéntenos, Eridania, su pregunta. Yo quiero, por favor, felicitarles por este programa, o por todos. Muchas gracias. Y deseamos, por favor, que él nos oriente. Tengo el caso de mi nieta, 21 años. A ella la operaron de un teratoma. Pero eso ha traído como consecuencia que esos son unos dolores inmensos, una irregularidad en la menstruación y es bien fuerte. Bien. Realmente, como les decía, es muy importante hablar del ciclo menstrual. Porque, mire, tenemos otra llamada que habla de dolor menstrual. Y eso lo vemos con cotidianidad en nuestra consulta. Y hablo de un teratoma. ¿Qué es un teratoma? Ay, Dios mío. Ahí yo no lo había escuchado. No, Realmente, y yo tampoco, nunca había escuchado esa palabra. un teratoma es una especie de quiste que ocurre a nivel de los ovarios. En este caso, que regularmente puede tener una derivación embrionaria de cabellos, de uñas o de dientes. Regularmente eso es lo que se ve, o de cartílagos. Y ¿Es como si fuera un embarazo o no? es una especie de quiste a nivel del ovario que en el proceso de embriogénico del bebé, de la niña en este caso, a nivel de ese ovario, como derivan de la misma capa ectodérmica, se coloca una Estamos parte de hablando esto y va desde la creciendo. concepción de la niña misma. Exacto, Desde, exacto. Wow. Pero regularmente los teratomas no están asociados a dolor.
Ok. O sea, habría que investigar otra causa de dolor. Ella refirió que el dolor es exclusivo cuando le llega el periodo menstrual. Entonces, regularmente este tipo de casos está asociado a endometriosis. O pudiese ser que ella tuviera un endometrioma y más no un teratoma, como ella estuvo especificando. Ya. Aquí está su Google en cabina. Es el Google de la ginecología. Doctor, después de está aquí. esta llamada, yo necesito que usted me diga si el ovario poliquístico se opera. Hermanos, oigan, Adelante, hermanos, adelante. esto es un 911 que yo necesito. Adelante, Me gustaría adelante. preguntarle al doctor para completar mi primera participación, María. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo manejar esto? Porque no sé si el no tener la regla menstrual en una joven crea algunos problemas como fémina. Ayúdeme, Eso, por favor, y hermana, oriénteme. usted tiene el ¿Cuántos caso años? de la joven que toma medicamentos Psiquiátricos. Sí, ¿qué hacer? Porque deben haber, pienso yo, medicamentos que no afecten eso, pero yo no sé de eso. Usted es el endocrinólogo, usted es el ginecólogo. Gracias, muchas bendiciones. Amén. Bien, realmente el no ver el periodo menstrual, si hormonalmente el paciente está bien, no es un problema mayor. Recordamos que el endometrio es un órgano efector y simplemente va a actuar en torno al estímulo hormonal. Si está bloqueado de manera farmacológica y la menstruación no se produce, pues no es ningún problema mayor. Obviamente, si no está menstruando, entonces probablemente estaría acusando con ciclos anovulatorios y no podría embarazarse temporalmente mientras esté usando el medicamento. Pero O sea, la única consecuencia es no embarazarse Pero eso mientras usa el es medicamento. mientras si lo el, usa. si el efecto es por el medicamento, hay que descartar otras condiciones como una menopausia precoz, como alguna poliquitosis ovárica con síndrome de ovario poliquístico que ocasionan este tipo de condición. Ok, Pero se pero puede tratar sin problema. Si la reserva ovárica está ahí, tiene 21 años. sí, pero tenemos pacientes con 21 años con menopausia precoz. Ah, ¿tú sabías que eso existía? Sí, por supuesto. Sí, Pero claro. con 21 años es precocísima, doctor, ¿verdad? Sí. Sí, Wow. sí. Señores, aquí tenemos al doctor César Ávila, quien es ginecólogo y es endocrinólogo. Y hoy nos está dando aquí una cátedra y hablando de lo que es ovario poliquístico y demás. La pregunta que tú tenías. ¿Se operan el ovario poliquístico? ¿Cuál es el tratamiento? Realmente- ¿Hay que extirparlo? ¿Qué se hace con eso? Bien. El ovario poliquístico son folículos y los folículos en la mujer reproductiva es normal. Si usted no tiene folículos, entonces va a estar menopáusica y por ende todas las bondades que produce el estrógeno de esos folículos, usted no va a tener caída del cabello, resequedad de la piel, todo ese tipo de cosas. De primera línea no es el tratamiento ideal, una intervención quirúrgica por un ovario poliquístico. Ya hoy tenemos múltiples preparados farmacológicos que pueden mitigar esos efectos y pueden reducir el tamaño de esto y que estos sigan produciéndose de manera exagerada. O sea que existen tratamientos como lo que es el drilling de ovario, que se hace con láser, es obviamente un efecto mucho más rápido. Como una corrección, digamos. o Es una limpieza. drenar los Ah, quistes ok. con láser. Perfecto. Recordemos que cada vez que aplicamos energía a esta estructura, podríamos estar limitando lo que es su reserva de ovario. Entonces, por eso se deja para última condición. Bueno, los quistes, doctor, porque hay muchas. Ahora vamos a hablar un poco de mitos. Porque uno oye muchas cosas. Que cuando, Última pregunta. sí, que cuando la señora me Sí. hablaba Yo de dije, si nos quedamos aquí con el doctor, mira, nos dan Sí, las 10 de la sí. mañana. Vamos. que cuando la señora me hablaba de Lamentablemente. cuando la Digamos que- señora hablaba de que si no es un problema, yo lo que pensé que hay mitos que dice si la mujer no bota la sangre menstrual está contaminada o tiene un problema. Pero nada que ver. No, Ajá, nada sí, que sí, ver. las mujeres se Esa asustan con mitología, eso, sí. Sí. Pero Sangre doctor, mala. a veces la gente habla de que si los ovarios, que si los quistes pueden convertirse, tener X cantidad de libras, a veces hacen como como la comparación con los miomas. Que si el mioma puede tener ojo, que si es como un niño, que si el quiste puede tener tantas libras. ¿Eso es así? O cuénteme un poco de esa diferencia de los quistes y un poco del mito que hay alrededor de ellos. Sí, realmente los quistes va a depender de la característica El y ovario del poliquístico, tamaño. entonces viene con estos mismos quistes, o cuando se determina un quiste, ¿es porque hay un tamaño X o solamente tiene que ver con cantidad? Tiene que ver con cantidad, volumen y tamaño de cada uno de ellos. Okay. Entonces, eso es lo que se evalúa sonográficamente en estos pacientes. O sea, hay diferentes quistes. Dependiendo la característica de ellos, entonces nosotros vamos a evaluar para ver si es realmente un ovario poliquístico. Se supone que no debe pasar de 12 milímetros para entender que es un ovario poliquístico y se visualiza como en forma de collar de perlas. Un collar de perlas con múltiples bolitas en toda la periferia del ovario. Regularmente está dispuesto así en lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien,
Hay otros quistes que sobrepasan ciertas medidas, 25 milímetros, que es un quiste funcional. Entonces ya es objeto de observación, y cuando pasa los 5 milímetros o centímetros estaríamos hablando ya de un quiste que probablemente haya que aspirarlo o una intervención. Pero a eso no le sale ojo, eso no tiene Los- nada de Eso fue lo que él habló ahorita, de la uña. Los Ajá. teratomas son Pero los que esos se hablan de esos eso. son casos específicos. Sí, son y casos que, que y que quiste no tiene específico. que ver con la edad reproductiva, sino que eso es como Eso una es condición genético, que la persona embriológico. tiene. Ah, Sí, eso es genético. Ok. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Doctor César Ávila, si alguien quiere tener una consulta con usted, ¿dónde lo puede localizar? Sí, estamos aquí en La Romana, en la Clínica Canela 1, en el 4º piso, y en Santo Domingo brindamos nuestros servicios en el Hospital Plaza de la Salud y en el Centro Médico UCE. ¿Y dónde podemos contactar directamente el Sí. teléfono del consultorio, doctor? Bueno, no lo tengo en memoria. Pero está fácil de Ese es el conseguirlo. problema de los teléfonos inteligentes. 809-556-3135, me parece Exacto, que es el de extensión Canela Dios. 1. 482. Vio Ese que es. payolita le pasé ahí, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias Entonces- al doctor César Ávila por estar con nosotros. Diga. Sí, orientar a todos los pacientes que nos están escuchando, todas las mujeres, que si tienen alguna de estas características que hemos hablado, como el hirsutismo, irregularidad menstrual, aumento de peso, es bueno que acudan a su médico ginecólogo de confianza para poder tener un tratamiento adecuado en el tiempo oportuno. Muchísimas gracias. 9, 7 minutos. Vamos a la pausa.